Pues bien, vamos a comenzar. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que en este momento que nos des entendimiento. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Gracias por el regalo de tu palabra, Señor. Y sé que tienes algo especial para cada uno de nosotros. Así que ponemos el tiempo en tus manos, esperando escuchar y recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como el título del taller lo dice, vamos a mirar lo que es el poder de la palabra de Dios. Pareciera ser algo, la verdad, muy obvio, ¿no? Sabemos que la palabra tiene poder, pero más sin embargo, aún siendo tan obvio, no siempre vivimos como si lo creemos, ¿verdad? Y quiero decirte que no se trata de solamente sentarte un día y llenarte de la Biblia como que esto va a ser suficiente para todo el mes o para todo el día, sino que más bien es un proceso así como el alimento, donde tenemos que todos los días, a cada rato, estar en la palabra de Dios. Así como físicamente una comida no te va a durar toda la semana. Amén, Ricardo. Amén. Sino que necesitamos comer no solamente todos los días, pero unas cuantas veces al día. ¿Qué sucede si no? Vamos a estar débiles espiritualmente y físicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando físicamente no comes, cuando no te alimentas? ¿Te duele la cabeza? ¿Ok? ¿Qué más? Mareos. ¿Sí? ¿Qué más? Mande. Debilidad, ¿sí? Mal humor, ajá. Sí, ese soy yo. Sí, sí, entonces todo eso sucede cuando no comemos físicamente. Ahora espiritualmente también hay, vamos a decir, consecuencias o atributos o no sé cómo, características, resultados cuando no comemos espiritualmente también. Y para resumir, nos ponemos bien carnitas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nos ponemos en la carne, que ya no reaccionamos de acuerdo al espíritu, sino que reaccionamos de acuerdo a la carne. ¿Sí? Entonces, primero quiero compartir esta tarde la naturaleza y autoridad de la Escritura. La naturaleza y autoridad de la Escritura. Aconsejar con la Biblia no es dar sugerencias morales, es aplicar el instrumento de creación y vida de Dios al alma humana. ¿Sí? Así que dar consejería bíblica no es solamente dar una opinión, como dijo el pastor, ¿no? Comentó de que si él da su opinión no lleva el mismo peso, el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es mejor, dar una opinión o dar la palabra de Dios? La palabra de Dios. También vemos que la palabra de Dios tiene un poder creativo y regenerador. Voy a leerles 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que vemos en este texto? Habla de un renacimiento. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Así que nosotros cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, pero estamos en un proceso que se llama santificación. Y en ese proceso de santificación estamos siendo renovados y bien podríamos decir renacidos por medio de la palabra de Dios. También encontramos que la palabra de Dios es inerrante y suficiente. ¿Qué significa inerrante? Significa que no tiene ningún error. La palabra de Dios es perfecta, no se equivoca para nada. Y es suficiente. No ocupamos nada más. Está todo ahí en la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que dice aquí la Escritura, primeramente, que toda la Escritura, toda la Biblia, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Ahora dime, ¿cuándo es que Dios se ha equivocado? Nunca.
tampoco se ha equivocado en lo que Él dice. Su palabra es perfecta, ¿sí? Y es toda, no lo que nos convenga, sino que toda la Escritura, toda la palabra es de Dios y es perfecta. ¿Y para qué sirve la palabra de Dios? Aquí nos dice para enseñar, para enseñar. Para los que no están casados y algún día se van a casar, ¿dónde puedes encontrar el manual para tu boda, para tu matrimonio? En la palabra de Dios. Para los que no son papás todavía, ¿dónde vas a encontrar las instrucciones para ser un papá o una mamá? En la palabra de Dios. Para los que trabajan, la palabra de Dios. Los hijos, palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Tiene todo para enseñarnos cómo debemos nosotros llevar a cabo el rol que Dios nos ha dado, sea como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como patrón, como chalán, para todo. Así que la palabra de Dios sirve para enseñarnos. La palabra de Dios sirve para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir es cuando empiezas a sentirte mal por algo que hiciste. Es como decimos por ahí que te empieza a remover la conciencia, ¿no? Como, híjole, ¿por qué dije eso? ¿Y por qué hice eso? ¿Y por qué no ayudé? ¿Y por qué sí ayudé? Es la palabra de Dios que hace eso. Pero ¿cómo lo hace la palabra de Dios? Tenemos al Espíritu Santo que también redarguye, pero la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué manera lo hace? Pregunta. Cuando lees la palabra, te habla. Exacto, ahí está la clave. Cuando lees la palabra. Si no lees la palabra, entonces ¿cómo va a llegar a redarguirte? Por lo tanto, es importante estar en la palabra de Dios, porque hace esa función, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estuvimos mal, pero leemos la palabra de Dios, ¡ay caray! Híjole. ¿Y qué hacemos? Pues nos arrepentimos y ya empieza Dios a traer restauración. Pero la palabra de Dios hace eso. Pero déjame decirte algo acerca de tu Dios. Tu Dios te ama con todo su corazón. Y tu Dios quiere lo mejor para ti. Y Él quiere que tú crezcas y seas ese hombre y mujer que estén perfectamente, o como dice aquí, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios como un Padre amoroso? Que cuando estamos mal, nos corrige. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que no creas que a la primera te dice, a ver, saco la vara, ven al baño, ahorita vas a ver. No, sino que nos habla. Y el primer y mejor lugar para que nos hable es por medio de su palabra. Cuando más eres tú y Dios. ¿Sí? Cuando no escuchamos eso, entonces Dios ya trae a personas para que nos hablen, trae situaciones para que nos hable, y entonces las cosas a veces son mucho más peores, que vienen ya consecuencias por nuestra desobediencia, porque no recibimos esa corrección por medio de su palabra. Entonces hay que estar en la palabra, ¿sí? Así que nos redarguye y luego para corregir. Esto de corregir me encanta. Porque la palabra de Dios no solamente te redarguye para mostrarte dónde estás equivocado, dónde nos hemos equivocado, sino que también te dice cómo hacerlo de la manera correcta. Por eso te corrige. Entonces, si estás caminando para la izquierda, la palabra de Dios no te dice, hey, vas mal. Dice, a la derecha, mijo. ¿Sí? Y nos va instruyendo. Así como el GPS. ¿Quién ha usado el GPS en su celular para ir a algún lugar? ¿No? Ya la verdad que podemos llegar a cualquier lugar con esa cosa, ¿verdad? Y esa cosa te va indicando por dónde ir, ¿verdad? Para la derecha, para la izquierda. Yo en mi carro tengo malmente el GPS en silencio. No quiero que me esté gritando, ¿no? Que a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Entonces lo tengo y nomás voy mirando. Pero a veces se me olvida mirar y no escucho, porque está en mute, ¿sí? Y me meto en problemas. Entonces, de la manera que nosotros vamos a mantener nuestro GPS espiritual abierto, no en mute, no callado, es estando en la palabra de Dios, leyendo en la palabra de Dios. Así que nos corrige y luego nos instruye en justicia. O sea, nos va enseñando lo que es justo, lo que es bueno delante de Dios. ¿Qué hace todo esto? La palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué gran tesoro tienes en tus manos! La palabra de Dios que hace todo esto.
Pero a veces nosotros, nuestra falta de fe, no la ponemos por obra, no la aplicamos. Y luego las cosas salen mal, no salen como nosotros queríamos o pensábamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estuvimos en la palabra de Dios. Cuando vas al doctor, vamos a decir que tienes una roncha. Y vas con el doctor, dice, sí, es una alergia, mira, tómate estas pastillitas, ponte esta pomada para la comezón y con eso. Y tú regresas a la casa, no te toma la pastilla, no te pone la pomada y sigues ahí. Ay. Ve al doctor, ya fui al doctor. ¿Y qué te dijo? Que me tomara unas pastillas y una pomada. Y sigues así, sí, sigo así. Pues ve a otro doctor. Cuando no es la culpa del doctor, es la culpa del paciente que no siguió las indicaciones del doctor. ¿Sí? Así la palabra de Dios nos da las indicaciones, todo lo que necesitamos, y cuando vemos que no hay resultado, no es la culpa de la palabra. ¿De quién es? De nosotros. La palabra de Dios también es el espejo del alma. El espejo del alma. Esto va junto con lo que estamos hablando ahorita de poner la palabra por obra. Voy a leer de Santiago, capítulo 1, versos 23 al 25. Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Para resumir, Santiago está comparando la palabra de Dios con un espejo. Y dice, la persona que se ve en un espejo y no hace nada, es como la persona que lee la Biblia, lee la palabra y no hace nada. Entonces, usando la comparación del espejo, imagínate, te levantas en la mañana, te ves en el espejo. Iba a decir Isaac, todo despeinado, pero no, siempre está peinado, ¿no? Pero te levantas y te ves en el espejo, tienes aquí blanquito, ¿verdad? y tienes lagañas acá, ¿verdad? Y te ves en el espejo y te vistes que necesitas lavarte la carita, ¿verdad? Pero no haces nada, así te vas a trabajar. Qué mala onda, ¿no? Que te digan tus compañeros del trabajo, oye, es que no tienes espejo en la casa. No, sí tengo. Peor todavía. Sí tengo espejo, entonces, ¿por qué saliste así de la casa? Es lo mismo cuando nosotros estamos en la palabra de Dios y no la ponemos por práctica. Es como vernos en ese espejo y aún así salir despeinados con lagañas y con baba. Pues nomás no. Hay algo mal ahí. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios también sirve para eso. Y así como estamos usando la comparación de un espejo físico, ahora imagínate que espiritualmente los hermanos, las hermanas te vean así, como este hermano espiritualmente anda medio despeinado y medio con baba ahí, ¿no? Sí, las lagañas de este brother espirituales que trae ahí, ¿sí? Hasta trae un Tarzán ahí colgándole. Un moquito, un Tarzán. ¿Sí? Y no es por falta de espejo, es por falta de aplicación, de usar el espejo para lo que es. No es solamente para que se vea, sino que es para que se vea y pueda acomodar lo que ocupe acomodar. De igual manera, la palabra de Dios es nuestro espejo para nuestra alma, porque Dios nos ama tanto que nos lo ha dado para poder estar bien espiritualmente. Vamos a mirar ahora cómo la palabra de Dios nos ayuda para hacer ese metamorfosis de la mente. Metamorfosis de la mente. ¿Qué significa esto? Esto significa que la palabra de Dios es capaz de transformarnos, de llevarnos a un cambio, ¿sí? Así como una mariposa. ¿Cuál es el inicio de una mariposa? Ajá. Y con el tiempo va transformándose.
¿verdad? Ya no es el mismo gusano feo, ¿verdad? Nosotros éramos gusanitos feos, pero gracias a Dios ya somos hermosas mariposas, ¿sí? Monarcas, ¿sí? Pero eso sucede a través de este proceso de la transformación. ¿Y cómo se lleva a cabo esa transformación? Mira cómo lo dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunas personas tienen la bendición de haber crecido en hogares cristianos, donde la palabra de Dios fue autoridad en el hogar y así, ¿no? Pero no todos, ¿sí? Algunos aceptaron al Señor ya como adultos. ¿Cuántos aceptaron al Señor como adultos? ¿Cuántos? Que no, ¿verdad? Ok. Y tenemos mucha basura ahí en el coco, ¿verdad? O sea, en la cabeza. Entonces, ¿de qué manera vamos a cambiar ese pensamiento? Con la palabra de Dios. Pero de la manera que funciona es esta forma. Es como mi vaso o mi taza de café. Tiene mucho café. Y está muy bueno. De la manera que voy a sacar esta basura, esto cafecito aquí adentro, con la palabra de Dios, es como si la palabra de Dios fuera una botella de agua limpia, cristalina, pura. Y se la voy vaciando a la taza. Entonces, con el tiempo se va a ir saliendo el café y un día ya no va a haber café ahí, va a ser pura agua. ¿Sí? Entonces, es de la manera que ocurre este metamorfosis. ¿Sí? Esta coco wash. ¿Sí? Es con la palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces, puedo echarle yo un poco de agua, pero igual va a quedar el café. Entonces, tiene que estar constantemente bajo la llave del agua para que pueda limpiar todo el pasado. Este es un punto muy importante, hermanos, porque venimos a Cristo y tenemos quizás 1 año en el Señor, 2 años en el Señor, 3 años en el Señor, y podemos llegar a sentirnos donde ya la armé, donde ya lo sé todo, ya leí toda la Biblia, 2 años seguidos, toda la Biblia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es de que lo que tienes allá dentro del mundo es de 20 años y en 3 años crees que ya se lavó. No. Por lo tanto, siempre debemos de estar en la palabra de Dios para que haga ese cambio en nuestra manera de pensar y ya poder enfocarnos en las cosas que el Señor quiere, en su voluntad y no en nuestra voluntad. Porque algunas de esas cosas del mundo, esos pensamientos o manera de pensar, no necesariamente es algo malvado, no es necesariamente pecado, simplemente no es la voluntad de Dios. Como escuchamos el fin de semana, o hemos escuchado en otros servicios, ¿es malo una educación para tus hijos? No. ¿Es malo tener un buen trabajo? No. Pero cuando lo pones por encima de Dios, ya es malo. ¿Sí? Entonces necesitamos cambiar esa manera de pensar a través de la palabra de Dios. Voy a volver a leerle Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Pues aquí está en la palabra de Dios. Mientras estás pasando más y más tiempo en la palabra de Dios, Dios te habla, Dios te muestra, Dios te dirige. Es por medio de su palabra. ¿Sí? Cuando nosotros invertimos, porque es una inversión, tiempo en la palabra de Dios, hay bendición, hay recompensa. Y vamos a ver eso. Primeramente, Salmo 119:11. El Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
La palabra de Dios nos ayuda a no pecar contra Dios. Cuando tenemos la palabra de Dios muy presente, guardada, atesorada en nuestro corazón, inmediatamente cuando llega un pecado, dices, no puedo. Porque estás tan lleno de la palabra de Dios, de lo que es correcto, de lo que Dios quiere. Entonces, observa lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Levanta la mano si quieres ir a pecar. No atrapé a nadie. Levanta la mano si no quieres pecar. Yo creo que ese es el deseo y el corazón de todos nosotros, de no pecar. Entonces, ¿qué tan grande es ese deseo de no pecar? Pues lo vas a averiguar en la inversión que hagas en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios viene siendo ese escudo para que no peques, entonces quieres más de Él que puedas obtener, ¿no? Que sea esa fuerza a tu alrededor que te protege del pecado. ¿Qué tan fuerte quieres esa fuerza? Si la quieres bien fuerte, pues mucha palabra. ¿Sí? Entonces, si no estás en la palabra, no puedes decir que no quieres pecar contra Dios, porque la manera para no pecar es guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Veamos ahí mismo en el Salmo 119, versículo 92. Salmo 119, verso 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cómo es posible que el salmista pudo soportar su aflicción, persecución, todo lo que padeció? ¿Qué fue lo que le ayudó? La palabra de Dios. Si no hubiera estado él tan lleno de la palabra de Dios, hubiera, dice aquí, perecido, ¿no? En otras palabras, hubiera muerto, dice, ¿verdad? Pero lo que lo mantuvo fue la palabra de Dios. ¿Quién aquí jamás en su vida ha pasado una prueba? Híjole, están bien despiertos. No agarro a nadie. Todos hemos pasado pruebas y dificultades y lamento decirles, van a haber más. Van a haber más. ¿Sí? Parece que mientras nos graduamos de una prueba, como que el Señor sube la intensidad. Ahí te va otra, pues, ¿no? Y así nos trae, de prueba en prueba. Como que esas pruebas vienen siendo esos escalones para poder crecer en el Señor, ¿sí? Pero a medida que vas creciendo y estás en la palabra de Dios, puedes con la siguiente prueba. Aunque parezca que te vas a morir, que no vas a poder salir de ella, el Señor te da las fuerzas, te da la gracia para poder soportar y continuar a lo que sigue. Pero es solamente por la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios recuerdas o tienes las promesas de Dios, que a veces se nos olvidan, especialmente en esas dificultades, en esas pruebas. Pero mientras permanecemos en la palabra, se nos va a recordar, Dios nos va a hablar, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Sí, pero es solamente por medio de la palabra de Dios. Y mira cómo cuando estamos en esos momentos, la carne se quiere rebelar y quiere que hagamos todo lo opuesto. Porque bien sabe no solamente el enemigo, pero también la carne, que ahí va a estar débil el espíritu. Que estás en una prueba, que leer la Biblia. Ahorita no tengo ganas de leer la Biblia. En ocasiones son situaciones donde, vamos a decir, humanamente puedes justificar el no ir a la iglesia. No, ahorita no tengo ganas de ir a la iglesia ahorita. Lo que estoy pasando ahorita necesito mi tiempo. Necesito estar a solas yo y para la otra semana voy. Y es todo lo contrario. Debemos con más ganas ir a la iglesia. Con más ganas leer la Biblia. Aunque sea forzadamente. Aunque no te nazca. ¿Sí? De todos modos, leer la Biblia. Me da risa porque recientemente en un viaje que hicimos, misionero de matrimonios, íbamos a salir, creo que salimos como a las 9 de la mañana, íbamos a estar en camino como unas 4 horas, y les digo, porque
Los viajes misioneros, que han ido en viajes misioneros, saben que la comida es una gran bendición, ¿verdad? Y no nos malpasamos. Pues bueno, en la mañana casi nadie quiere comer. Ay, no, todavía estoy lleno desde anoche y así, ¿no? Entonces les digo, vamos a comer, tengan hambre o no. Pues ya qué, ¿no? Pues todos a comer. Pero es por el camino, 4 horas de camino, ¿sí? Entonces yo sabía, si no comían, al ratito iban a estar a las 2 horas. Hay una parada por aquí, ¿sí? Quiero comprar algo, quiero comer algo. Entonces van a comer, tengan hambre o no, coman. ¿Por qué digo esto? Porque a veces igual es con la palabra de Dios. Aunque no te nazcan las ganas, el deseo de alimentarte con la comida, tienes que comer. Tienes que comer, ¿sí? No siempre es un deleite alimentarte de la palabra. No siempre. Pero cuando sean esos momentos de deleite en la palabra, deleítate en la palabra. Y cuando no, de todos modos, sigue comiendo de la palabra de Dios. El Salmo 19, versos 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios también trae restauración. Ahorita que el pastor Pablo estaba hablando de la gracia y la misericordia y el perdón, es fácil poder dar estas cosas cuando tú has recibido esa gracia de Dios. Si no has recibido esa gracia de Dios, te va a ser muy difícil darla. Pero cuando reconoces qué tan mal has estado tú, como estaba comentando él, aunque él era más santurrón, ¿verdad? Me la puso toda a mí. Pero no pasa nada, no pasa nada. Lo único que significa es de que estoy más rico en gracia que él. Es todo lo que significa. ¿Ya? Podemos dar esa gracia, ¿verdad? Entonces, cuando nos sentimos así, que hemos fallado, que le hemos regado gacho, ¿sí? El enemigo está ahí, él es el acusador de los hermanos, listo para acusar, decir, eres un hipócrita, ¿cómo es posible que vas a ir a dar la cara? Todos saben lo que hiciste. Y puras de esas el enemigo, es profesional en eso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a levantar? Porque déjenme decirles que en esos momentos que te has alejado de Dios, estás frío espiritualmente, no es que sientes el calor y el papacho de Dios diciéndote, ay, mi hijo, te amo, no pasa nada. No, nos sentimos mal, la regué feo. ¿Y con qué cara voy a decir, Dios, ayúdame? ¿Qué es lo que nos va a ayudar en esos momentos? La palabra de Dios, la verdad. Aunque no lo sientas, pero tú sabes que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Porque en la palabra de Dios sabes que no hay nada ni nadie que te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y son estas promesas que te ayudan a seguir adelante, aun cuando no sientes el perdón, cuando no sientes la gracia y la misericordia, te va a ayudar a seguir y permanecer la palabra de Dios. Pero si no estamos en la palabra de Dios, ahí quedó. ¿Sí? Y muchas veces, tristemente, he visto a varios cristianos que ya no se vuelven a recuperar. Vuelven a ir a la iglesia, pero ya no tienen el gozo del cual David oró. Restaura el gozo de mi salvación. ¿Sí? Ya nomás están, porque saben que tienen que estar, pero ya no sirven con gozo, no sirven, se sienten que no son dignos para hacerlo. Pero si estamos en la palabra de Dios, cuando tengamos esos tropiezos, nos va a ayudar a volvernos a levantar y a continuar. Ahora, la palabra de Dios, cuando vas a dar un consejo, quieres compartir lo que la palabra de Dios dice, más que cualquier opinión. Se vale dar experiencias, se vale dar, pues sí, sobre todo experiencias, ¿no? Pero todo basado en la palabra de Dios
y con los versículos, con los mismos versículos, porque es lo que a nosotros nos alcanzó, la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros damos nuestras opiniones, nuestro testimonio, nuestra experiencia, puede ayudar para ese momento. Pero lo que va a traer verdadera transformación, verdadera restauración, es la palabra de Dios. Eso es lo que va a traer reconciliación verdadera, la palabra de Dios. Nosotros simplemente podemos ayudar, pero es temporal eso. ¿Sí? Lo que sí es permanente y eterno es la palabra de Dios. Entonces, cuando estás escuchando a alguien que te viene a compartir alguna dificultad, algún problema que está pasando, ¿qué es lo que quieres hacer en ese momento? Quieres tratar de identificar el pecado. ¿Okay? Quieres tratar de identificar el pecado. No siempre se trata de pecado, ¿verdad? A veces simplemente alguien perdió un ser querido, alguien tiene a alguien en el hospital y es muy aparte, ¿sí? Pero cuando son problemas y ese tipo de situaciones, quieres escuchar cuál es el pecado aquí. Porque tienes que tratar con la raíz, ¿sí? No con el síntoma, pero con la raíz, ¿sí? Mira lo que dice 2 Corintios 10, 4 y 5. 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces miramos aquí que nuestras armas no son carnales, pero son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción. ¿Qué es lo que va a destruir? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que bien podemos decir contra la palabra de Dios. Toda opinión humana y del mundo que quiere ir en contra de lo que dice Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El lugar de la batalla normalmente es aquí, en la mente, ¿sí? Como hijos de Dios, Satanás no puede tocarte, ¿sí? Porque eres hijo de Dios. Entonces vamos a decir que Tavo es un hijo de Dios. Pueden ver aquí cómo está brillando de tan santo que es, ¿no? Entonces yo representando al maligno, para no decir Satanás, no puedo tocarlo, ¿sí? Dios no me permite que lo toque, pero sí puedo mentirle. Mira cómo te están viendo todos ahorita, Tavo. Te están mirando tu bello cabello, se están riendo de ti, se están burlando, ya no te quieren. Y es lo que hace Satanás, ¿sí? Pura mentira, mentira, mentira. Entonces nosotros escuchamos esas mentiras, ¿sí? Al menos de que le hagas así, ¿no? Entonces vas a escuchar esas mentiras y aquí Pablo nos dice qué hacer con esas mentiras. Tómalas cautivas, llévalas a Cristo. Cuando las tomas cautivas, dices, Señor, ¿esto es de ti que estoy pelón y feo? No dijeron eso, ¿eh? ¿Esto es de ti, Señor, que estoy pelón y feo? No, hijo, eres mi hijo amado, yo te amo. Okay. Lo deshaces, ¿no? ¿Y cuántas veces lo vas a hacer? Las veces necesarias en el día. Qué bueno fuera que solo con una vez y ya, pum, ya estoy bien. No se da por vencido tan pronto el enemigo. Y vuelve otra vez, ¿no? Y otra vez, y las veces que sean necesarias. Lo que Satanás quiere hacer quiere que tú te vayas, como dicen por ahí, en su rollo. ¿Sí? Que ya estés pensando, sí, estoy pelón, van a ver. Me van a pedir algo y van a ver. Van a querer un rótulo y no les voy a hacer nada. No, peor todavía. Les voy a decir que sí, voy a agarrar su dinero y le voy a hacer algo feo. Sí, ya sé, en su carro también. Y ya se fue, ya pasó 2 horas pensando qué iba a hacer, ya hasta lo enterró. ¿Sí? Entonces, las veces necesarias, en cuanto llegue el pensamiento, tómalo cautivo. Señor, ¿eso es de ti? Obviamente no. ¡Pum! Suéltalo. ¿Sí? Pero la manera que vamos a poder hacer todo esto es estando en la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos lava.
Ya miramos cómo nos viene transformando a través de Romanos 12:2. Ahora mira lo que dice en Efesios 5:26. Hablando de la iglesia, de la esposa, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios hace también? Nos lava, ¿sí? Y ocupamos bañarnos todos los días con la palabra de Dios. No voy a preguntarles si se bañan todos los días, eso no lo vamos a preguntar. Pero espiritualmente sí debemos estar bañándonos todos los días con la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? Pedro dijo, no, Señor, a mí no. Tengo una uña enterrada ahí y tengo hongos, Señor, a mí no. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo. ¿Sí? ¿Y qué dijo Pedro? Pues báñame todo. Dijo, calmado. Ya estás lavado, pero los pies sí se ensucian. ¿Sí? Nuestros pies se ensucian diariamente porque estamos caminando por este mundo. Ya, Señor, nos lavó, habiendo lavado nuestro pecado, pero como todavía seguimos en este mundo, ocupamos que nuestros pies se laven todos los días. ¿Y cómo se van a lavar? Por medio de la palabra de Dios. Bien, voy a darles un pequeño receso. Quiero que hagan lo siguiente. Quiero que hagan grupos de unas 3, 4 personas, 5 máxima, y quiero que compartan diferentes metáforas que se han usado de la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Qué es una metáfora? Algo que representa, que se usa para representar la palabra de Dios. Les voy a dar una. ¿Sí? Como por ejemplo, Jesús dijo cuando fue tentado allá en Mateo 4:4, que curiosamente es lo mismo que dice en Lucas 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que procede de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios se viene comparando como con pan, ¿verdad? Entonces van a encontrar en su grupo de 4 o 5 personas 3 metáforas y luego las van a compartir de la palabra de Dios. Voy a dejar que usen el Google. Si ocupan usar el Google, usen el Google. Si ocupan usar ChatGPT, usen ChatGPT. ¿Quién quiere comenzar a compartir? A ver. Vamos a poner atención, por favor. Salmo 119, versículo 105, la de su lámpara es una luz a nuestros pies. Luego Juan 7:38, que si creemos en él va a fluir como ríos de agua. Y luego Hebreos 4:12, que es como una espada. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? A ver. En Proverbios capítulo 4, versículo 22 y 23, 22, dice, porque, desde el 21, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Y también está Hebreos 4:12, que creo que es muy conocida, ¿no? Y más cortante que una espada de doble filo. Muy bien, muy bien. También. Pues una metáfora que encontramos en Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 4, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y se tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham a su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a la señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Puse Jehová entre tú y yo.
Nosotros lo miramos así como que nosotros también tenemos nuestro hogar. A veces por nuestra desesperación vamos a buscar otros lugares, otras cosas que nos llenen o que nos satisfagan y después nos arrepentimos. Y pues así como Abraham le dijo a Sarai, ¿verdad? Que pues quisiera con ella lo que quisiera, y nosotros también a veces decimos, híjole, por ejemplo, tengo hambre, ¿no? Y me voy a comer a un restaurante donde me como todo lo que encuentro y después digo, ay, ¿por qué me comí todo eso? Ese restaurante me hizo daño a su comida, pero fui yo la que decidí llenar esa desesperación del hambre que tengo en lugar de cocinar en mi casa. Sí, gracias. Ustedes también. Pusimos la de la armadura, que es la espada, en Efesios 6:17. Tenemos lo de... Quiero compartir unas maneras que puedes leer la Biblia, porque sí puede convertirse en una rutina donde ya nomás la estás leyendo por leer. Y cuando lo haces, ya no estás recibiendo y ya no te ayuda para mucho. Ya nomás es como una obligación. Algunos han quizás seguido el plan de leer la Biblia toda en un año. No es un mal plan, pero se puede convertir en una rutina en donde lees nomás para checar y que termines el día y el año haberla leído todo. No es malo leerla toda, pero si no tienes el tiempo para poder meditar en ella, entonces no lo hagas. Puedes leer en vez dos capítulos o un capítulo y leer los demás en el día, en vez de querer leerlo todo en una sola sentada. ¿Sí? Porque es lo que normalmente sucede, que en la mañana te levantas, quieres leer tu Biblia, leer tu devocional y te quieres aventar 2 capítulos, ok, y vámonos, ¿no? Entonces, no, si no tienes ese tiempo, entonces es preferible que nomás leas un solo versículo y medites en ese versículo y le pidas a Dios que te muestre qué quiere que tú aprendas de ese versículo y medita en él en el transcurso del día. Memorízatelo, ¿verdad? Pero es preferible que hagas eso, que leas 2, 3 capítulos y te vayas vacío, ¿sí? Entonces es muy importante meditar en la palabra de Dios, leerla y meditar en ella, porque es lo que te va a llevar a aplicarla. Si nomás hacemos lectura, nomás se va a quedar aquí y queremos que de aquí llegue aquí, al corazón, porque es lo que ya te va a mover a hacer las cosas. ¿Con qué propósito la haces? Va a venir de aquí. ¿Cuál es tu intención? Va a salir de aquí. Y si es de la palabra de Dios de aquí a aquí, va a ser de mucho beneficio. Otras cosas que pueden hacer en sus devocionales para variarle. Hay algunos que oran primero, luego leen la Biblia. Otros leen la Biblia primero, luego oran. La cosa es cambiarle. Si te encuentras que estás un poquito ya aburrido, pues cámbiale. No tiene que ser siempre el mismo orden. Puedes por un tiempo pasar nomás orando y luego leyendo la Biblia, o leer la Biblia y luego oras. Puedes añadirle la adoración, ¿sí? Cantas en tu corazón para que no molestes a tus vecinos, para que sea más directo con el Señor, ¿verdad? Pero también puede ser eso, adoración, ¿sí? Cantarle al Señor una canción, tu alabanza favorita, ¿sí? Entonces, todas esas son las cosas que puedes añadir. Ahora, en la lectura, ya sea que hagas un plan de lectura de la Biblia en un año, o otro plan de lectura, o tú proponerte leer un proverbio cada día. Ya ven que hay 31 proverbios, entonces se acomoda en la mayoría de los meses. Los salmos también, pasar un tiempo leyendo los salmos, ¿sí? Y como les repito, no es de solamente una sentada, sino leer la Biblia en varios tiempos del día. Entonces en la mañana puede ser leer un salmo y luego ya a mediodía leer algo del Nuevo Testamento o un plan que estés siguiendo y en la noche algo más. También lo que puedes hacer es escribir tus oraciones, escribir el versículo que te resaltó y eso te va a ayudar también a memorizar, el estar escribiendo, ¿sí? Entonces hay varias cosas que puedes hacer para salir de ese lugar de estar aburrido con la palabra de Dios, ¿sí? Porque somos humanos y sucede. Nos gustaría todos ser bien santos como el pastor Sabino, que jamás se aburre de leer la Biblia, que cada vez que la lee el Señor le habla, como que se abre el cielo y que el Señor mismo le está hablando en voz audible, pero no somos todos santos como Él, ¿verdad? Entonces son diferentes cosas que podemos hacer.
¿Preguntas? Ok, pues se nos agotó el tiempo, vamos a orar y después regresamos para atrás al santuario para ser despedidos. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Dios, ayúdanos a recordar lo importante y poderoso que es tu palabra, Señor, y el gran privilegio de tenerla en nuestras manos y tener la libertad de poder leerla en cualquier momento, Señor. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas grandemente, Señor, y te pido, Dios, que el próximo momento que ellos se aparten a leer tu palabra, que tú te encuentres ahí con ellos, Señor, confirmando y afirmando las promesas, Señor, lo que tienes para ellos, tu voluntad y tus planes para ellos. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.